Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez. Y con este video vamos a comenzar una nueva serie de videos en las que vamos a estar hablando acerca de este texto de Gálatas 5, 22 y 23, en donde Pablo habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Pablo dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Es muy importante y ha sido muy conocido este texto que nos habla acerca de dar fruto. Y de eso es lo que vamos a hablar en este primer video, acerca de la importancia en la vida cristiana de dar fruto. Esta es una serie de temas que estamos tratando en la iglesia Puente de Amor, en los grupos de hogar, en las células. Y estuve buscando a lo largo de toda la Biblia textos que hablen acerca de dar fruto y me di cuenta de lo importante que es para Dios este tema. Hay innumerables citas en la Biblia en donde se muestra que el propósito de Dios para el ser humano es dar fruto. Si nosotros vemos en la naturaleza, parece que a Dios le gusta este tema. Dios diseñó las plantas, diseñó muchos árboles con ese propósito, el propósito de producir algún fruto. Y la Biblia compara de esa misma forma la vida espiritual. En los cristianos nosotros también nacemos a una nueva vida cuando conocemos a Jesús, crecemos en el conocimiento de Dios y en su obra, pero de esa forma nosotros en algún momento tenemos también que dar fruto. Y hay muchos versículos que nos ayudan a comprender esto. Desde Mateo 3, 8, Juan el Bautista dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. En Juan 15, 6, Jesús dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Incluso Jesús en el Sermón del Monte dijo que el fruto sería de alguna forma la evidencia para poder diferenciar incluso a un falso maestro. En Mateo 7, en los versículos del 15 al 20, Jesús dice, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no dé buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Es interesante que esa es la evidencia hasta para poder diferenciar a un falso maestro, los frutos que se producen. Juan 15, versículo 8, Jesús dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Cómo mostramos que somos discípulos de Jesús? Al dar mucho fruto. Incluso podemos ver que eso es algo que da gloria a Dios. Jesús dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Entonces, pensando en esto, la importancia de dar fruto en la Biblia, pasamos a preguntarnos cuál es el fruto que glorifica a Dios. ¿Cuál es en realidad el fruto que nosotros tenemos que producir? ¿Cuál es ese fruto que dice la Biblia que diferencia a un verdadero cristiano de un falso cristiano? Muchas veces se puede tener conceptos equivocados de esto y la gente puede pensar que producir más fruto es mientras más asisto a la iglesia, producir más fruto es mientras más estoy sirviendo en la iglesia, mientras más estoy orando, mientras más estoy leyendo la Biblia. A veces se piensa que eso es producir más fruto, pero no necesariamente, porque todas estas obras son cosas que están muy bien en la vida cristiana. Orar más, asistir más a la iglesia, tener más comunión, servir más, son cosas que están muy bien, pero estas obras en sí mismas no son necesariamente la evidencia, ya que estas obras muchas veces se pueden fingir. Jesús mismo en el Sermón del Monte también dice lo siguiente, en Mateo 7, en los versículos 21 al 23, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Jesús está mostrando que de alguna forma las obras, en ese caso los milagros, la profecía, todo eso son cosas que se pueden hacer y se pueden fingir sin necesidad de tener una relación personal eh, con Jesús. Entonces, ¿de qué se trata el fruto que Jesús mismo dice que es el fruto por el cual vamos a conocer a un verdadero cristiano? Tenemos que ver que en el mismo Sermón del Monte, Jesús comienza hablando de varias cosas que tienen que ver con el carácter del cristiano. Está hablando del amor, está hablando de la intencionalidad del corazón, del perdón y muchas cosas más. Y cuando el apóstol Pablo, en el texto que vamos a estudiar de Gálatas 5, 22 y 23, menciona el fruto del Espíritu y dice que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Podemos ver ahí que son cosas que se tratan del carácter de lo que nosotros somos como cristianos, del carácter en el que nosotros queremos imitar el carácter de Jesús. Entonces el fruto en realidad que Dios produce en nosotros es un carácter que cada vez se parece más al carácter de Jesús. Y fruto de ese carácter vendrán las obras, vendrá el servicio, vendrán nuestros hábitos espirituales. Pero lo principal es nuestro carácter, ya que las obras externas se pueden fingir más fácilmente. Yo puedo asistir a la iglesia y puedo cantar y puedo levantar las manos, es algo que puedo fingir. Pero una vida de dominio propio, de amor, de paciencia, cosas del carácter, es más difícil fingirlo. ¿Por qué? Porque es algo que solamente el Espíritu de Dios produce en nosotros. Entonces ese es el fruto que Dios quiere producir en nuestras vidas. Un carácter que cada vez se parezca un poco más al carácter de Jesús. Ahora, ¿cómo podemos dar mucho fruto? Jesús decía que tenemos que dar mucho fruto, no solamente fruto, sino mucho fruto. ¿Cómo podemos hacerlo? Esto es bien interesante. En el mismo pasaje de Gálatas, en el capítulo 5, en los versículos del 19 al 23, Pablo está hablando ahí de las obras de la carne. Pablo dice, porque las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impurezas y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y luego Pablo hace el contraste y dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz y toda la lista que ya mencionamos. Entonces podemos ver una diferencia muy importante. A estas obras de la carne o obras de la naturaleza pecaminosa, como dice en la NBI, Pablo las llama obras, no las llama frutos. ¿Por qué? Porque un fruto es algo que se produce. Las obras son algo que salen de nosotros. Todas esas obras de la naturaleza pecaminosa salen de nuestra misma naturaleza, porque así somos como seres humanos, entonces son nuestras obras. Pero el fruto del Espíritu, eso ya no es nuestro. Es algo que Dios produce en nosotros, por eso Pablo lo llama fruto. Entonces, la única manera en la que nosotros podemos producir ese fruto, podemos dar fruto, es a medida que dejamos que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros. La única manera de dar ese fruto es teniendo en nuestra vida a Jesús como Señor y Salvador. Sabemos que cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y es el Espíritu de Dios el que va a cambiar nuestro corazón. Es el Espíritu de Dios el que va a cambiar nuestro carácter. En medida que nosotros permanecemos llenos del Espíritu de Dios, permanecemos en una relación, en una comunión íntima con nuestro Dios. Esa es la manera en la que damos fruto. En los siguientes videos analizaremos un poquito más acerca de cómo
podemos dar fruto y seguiremos hablando de todas estas características del fruto del Espíritu según Gálatas 5:22. Empezaremos hablando del amor, que es el fruto más excelente, como a veces lo menciono. Entonces les invito a estar pendientes de esta serie de videos, que como les dije es algo que estamos trabajando también en las células de nuestra iglesia, Puente de Amor. Y para eso recuerden que pueden suscribirse a mi canal de YouTube. Solo denle clic donde dice suscribirse. También tienen que darle clic donde está la campanita. De esa manera ustedes pueden recibir una notificación de YouTube cuando hay un video nuevo en el canal. Y gracias por estar siempre pendientes de estos videos. Recuerden que pueden apoyarnos compartiendo también estos videos. Pueden apoyarnos en nuestra cuenta de Patreon también. Está el enlace en la descripción para seguir adelante en este ministerio. Pueden buscarme en las redes sociales, mi página del Facebook, mi blog, que es cibersaulo.net. También tengo cuenta en el Twitter, en el Instagram, para estar en contacto, para poder, si tienen dudas, inquietudes, poder seguir compartiendo un poquito más de estos temas. Y a mí me gusta estar en contacto con ustedes. Muchas gracias por mirar este video. Que el Señor les bendiga.